tardes. ¿Hay alguien ahí? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo en esta pequeña transmisión y a todos los que van a ver esta transmisión en repetición. Muchas gracias por darte el tiempo y adivinen qué. Esta tarde vamos a conocer a una mujer maravillosa que es Aide Reyes. Muchas gracias por darte el tiempo de venir a conversar con nosotros. Y te voy a pasar un pequeño micro, pero espérame, te lo prendo. Ahí está, ya está prendido. Para que aquí se pueda escuchar tu voz. Perfecto. Casi se nos va. Y bueno, vamos a empezar a dispararle algunas preguntas. Si ustedes tienen que preguntar, pueden ahí escribir. Pero vamos a empezar ahí de una preguntota. Vamos a jugar con los cubrebocas. Me parece muy bien. ¿En dónde naciste y de dónde son tus padres? Bueno, ya empezamos con el juego de los cubrebocas. Para que esto sea dinámico. Sí, exacto, es para que nos podamos ver, identificar y seguir con las medidas de salud que todos conocemos, sí. Gracias, Jackie, por haberme invitado. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos oyen también. Pues yo soy oaxaqueña 100%, nací aquí en la ciudad de Oaxaca hace ya muchos años. Nací en septiembre del 76, exactamente, tengo 44 años de edad y pues prácticamente toda mi vida estudiantil, laboral, la mayoría se ha desempeñado aquí. Digo, en otros momentos he tenido que mudarme de ciudad para trabajar, pero prácticamente todo el tiempo he estado aquí. Soy de Oaxaca, 100%. No es por nada, pero sí o no parece de esa edad. O sea, te ves súper jovencita, eres tragaños, o sea, ni una línea de expresión, niñas, de verdad. O sea, tú muy bien. Gracias, muy pues bien. Ya saben, hay que estar feliz, contenta y amar y ser amada, y ya con eso estás feliz. Hija. Una pregunta, ¿qué estudiaste y en dónde estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasconcelos. Wow. ¿No? Esa es mi carrera, esa es mi licenciatura. He complementado mis estudios de comunicación pues con otras cosas porque mi vida profesional efectivamente empezó en los medios de comunicación, pues porque esa era mi carrera, es parte de mi vocación. Comunicación es una carrera multidisciplinaria, por eso es que me gustó mucho, abordas muchas materias y bueno, hay diferentes perfiles según la universidad donde estés, ¿no? Okay. Creo que ya te estoy contestando preguntas por anticipado. No te preocupes, voy de aquí barajeando, no te apures, Bueno, entonces es multidisciplinaria, por eso me llamó mucho la atención, porque en esa carrera, dependiendo el perfil de la universidad donde estés, algunas se orientan más a la cuestión técnica, otras más a la cuestión social, ¿no? Que fue el caso de la universidad donde yo estudié en ese momento con ese plan de estudios, y que se orientaba más a toda esta parte de las ciencias políticas, de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, de poder profundizar estos aspectos, entender cómo el comunicólogo podía ser un puente de transmisión entre sociedad, gobierno, entre sociedad y algunos sucesos que estuvieran ocurriendo y que fueran importantes y que a lo mejor era necesario interpretar, ¿no? Es un intérprete. Yo por eso respeto mucho a los periodistas, a los comunicadores, porque sé lo que implica su labor. Sí, tú comunicas, digo, esto es comunicar, sí, y las redes sociales ahora son parte también de esto y hay que ser bien responsable con ello también. Correcto. Entonces, fue parte por eso estudié comunicación, me gusta mucho. Qué interesante. A ver, ¿esto cómo te ha servido en el ejercicio público? O sea, ya estudiaste comunicación y das entonces este salto y dices, ahora voy a estar de este lado. ¿Cómo te ha servido a ti todo esto que has aprendido? Claro, pues te cuento un poquito. Yo, si bien empecé desde que estudiaba, ya hacía práctica, servicio social y toda esta parte que tienes que hacer porque es tu carrera, pero independientemente del tiempo que te exigen que lo hagas, yo lo seguí haciendo por gusto, es decir, yo trabajaba como voluntaria en algunos medios porque me gustaba sin esperar alguna contribución a cambio para poder aprender, ¿no? Sí. Entonces, de una cosa te lleva a la otra, vas conociendo gente y aparte, pues la comunicación, pues como es una parte pública, la mayoría de las veces, otras, bueno, dependiendo en qué aspecto de la comunicación estés, pero en cuanto a mi vocación estaba más orientada a eso y me fui involucrando con la actividad política y con el sector público. Entonces, yo creo que parte de lo que me sirvió esto es que el ciudadano no está obligado
a entender todo lo que hace un funcionario público, sino que al revés, el funcionario público, el gobierno, desde cualquier aspecto, cualquier dimensión, cualquier escala del gobierno, está obligado a interpretarle al ciudadano qué es lo que está haciendo para informarle siempre el estatus de su actuar, indistintamente de qué hagas, ¿no? O sea, si eres un presidente municipal, si eres un regidor, si eres un diputado, diputada, si eres un gobernador, gobernadora o lo que sea. Por eso yo admiro mucho el ejercicio que hace el presidente de la República, pues porque es diario estar comunicando y pues en un diálogo que él pretende que sea circular. Se sorprenden de pronto cuando les contesta, ¿no? Pero pues es que esa es la parte del nuevo ejercicio de la comunicación. Entonces, regresando al tema de qué me enseñó y cómo puedo, qué experiencias puedo adquirir, pues es eso, o sea, es esta parte de entender estar del otro lado como ciudadano y entender que el ciudadano necesita estar informado, pero no se puede informar solo, sino el gobierno está obligado a transparentar, a interpretar y a entender que hay expectativas por parte del ciudadano hacia los funcionarios públicos o hacia el ejercicio del gobierno. Ahora, pues yo empecé, te decía, en la comunicación, de pronto ya estaba en la parte de la función pública, poco a poco mi vocación de estar participando en campañas políticas, pues me fue llevando a esto y pues naturalmente hay que especializarse, hay que profesionalizarse, la experiencia te ayuda mucho para que puedas pues volverte experto en los temas que a lo mejor tú no considerabas que ibas a enfrentar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando fui directora del Registro Civil Estatal, pues un tema muy diferente al tema de la comunicación, sin embargo, pues debes de asumirlo con esa responsabilidad, ponerte a estudiar inmediatamente, aprender de la gente que está trabajando ahí ya de muchos años y por supuesto involucrarte con mucha responsabilidad, pero también a la par hay que prepararse, entonces pues hay que hacer estudios complementarios, ya sea diplomados, talleres, etcétera, etcétera, que también he hecho en mi vida para procurar fortalecer esta parte y complementar mi carrera profesional. Oye, qué admirable, porque seamos honestos, muchas de las personas que entran al servicio público es como, pues, ay, ya estoy aquí, pues a ver qué sale. Pero es admirable esto de estarte escuchando y escuchar que te preparas, que te involucras, que tienes ese chip de adaptarte y entonces estar lista para poder brindar este servicio. Claro, vamos a turnarnos. Entonces, eso es maravilloso porque no todos tienen esa disposición ni mentalidad de hacerlo. Entonces eso es muy bueno, mis respetos, tú muy bien. Pero viene esta otra parte en la que hablas de que te involucras en las campañas políticas y esto. Y si algo yo siempre les he platicado aquí a todos los que nos pueden escuchar y ver, es que es a veces complicado, siendo mujer, involucrarte en un mundo que hasta la fecha sigue siendo un poco más predominado por los varones. Entonces, ¿cómo es esto para ti, Aide, siendo mujer, este proceso de involucrarte en el mundo de la política? ¿Cómo lo vives? Bueno, he tenido a la mejor suerte en algunos aspectos de que las personas con las que me ha tocado colaborar han tenido ya como el chip de la igualdad, de esta parte de involucrar a las mujeres con mismas responsabilidades, con mismas tareas. Sin embargo, los ecosistemas que tienen que ver con política o con administración pública siguen permeados por esta idea de que no puedes hacer un trabajo igual y no te pueden explicar por qué. Apenas platicaba con alguien y me decía, es que no puede haber pregunta más estúpida que cuando dicen, por ejemplo, es que ¿estamos en Oaxaca preparados para que nos gobierne una mujer? O sea, entonces, de ahí te das cuenta sí, que estamos mal. O sea, es una pregunta absurda, porque es como si te dijeran, ¿estás preparado para tener una mamá mujer? Ajá. O sea, ¿por qué sí estamos preparados para que nos gobierne un hombre y no? Porque no es absurdo. Entonces, ese chip tan sutil que culturalmente nos han insertado y que de alguna forma las malas prácticas sociales en las que todos hemos sido responsables y partícipes, en las que todos alguna vez hemos ejercido este tipo de violencia o comentarios nocivos que frenan y obstruyen el desarrollo de la mujer, no solamente el desarrollo político, porque
sí es cierto, o sea, en política es todo un tema, ¿no? Es todo un tema y existen muchos prejuicios, y existen muchas limitantes, y existen techos de cristal, muchas cosas y barreras que superar, pero también en los demás aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, en una empresa a veces no le pagan lo mismo a una mujer que a un hombre, hay una brecha salarial, entonces, ¿por qué? Pues porque no hay una explicación, simplemente porque es mujer, o se considera que le pueden cargar más la mano, ¿no?, a una mujer que a un hombre en ciertos aspectos, o que no puede a lo mejor tener la capacidad de manejar un vehículo y un hombre. Sí, bueno, es una serie de cosas que pueden sonar muy incluso sencillas o simples, pero o que pareciera pero existen y son obstrucciones constantes que van mermando la capacidad, no la capacidad, que van mermando como esta voluntad que pueden tener las mujeres y niñas y adolescentes de ir por sus sueños, de ir por la construcción de su persona y de que es válido aspirar y desear lo que ellas quieran ser. Entonces, en política creo que es un reto todavía que tenemos las mujeres, y que las ciudadanas que no están involucradas en política y que estén en otros aspectos de la vida, en su casa, en su negocio, en su trabajo, también deben impulsar y fortalecer. Porque las mujeres que estemos en política y que podamos lograr algo, estamos forzadas y obligadas a emparejar a las demás. Y no me refiero precisamente, digo, si hay alguien que tiene los deseos y las aspiraciones de participar en la vida pública, pues también, pero en todos estos otros aspectos en los que hay desigualdad y en los que hay brechas que todavía no se cierran y que las mujeres siguen todavía clamando por tener uso pleno de sus derechos, cuando finalmente yo creo que ya deben dejar de ser vistos como una concesión. No es una concesión, es un principio solamente de justicia y equidad. Estamos viendo que somos más de la mitad de la población, pues entonces más de la mitad de la población debe estar representada y sobre todo debe estar tomando decisiones. Y esto viene en pirámide de abajo hacia arriba, nos tenemos que ir apoyando las mujeres en ese sentido. Exacto. Si alguien puede llegar a algún aspecto de la vida pública donde pueda tomar decisiones que involucren los problemas y el sentir y la visión y los proyectos que puedan tener las mujeres tienen ideas de cómo hacer un gobierno, tienen ideas de cómo hacer un presupuesto, tienen ideas de cómo hacer un futuro. Entonces creo que es muy válido que se vaya haciendo y que nos vayamos dando la mano unas a las otras. Es muy cierto, porque a veces pasa, ¿no? Que a algunas personas se les puede llegar a olvidar, pero es muy bueno tener ese chip y qué padre, porque seamos honestos, no es solo en la política, es en muchos sectores, claro, que todavía no se logra. A mí no me gusta mucho, pero es la palabra también que se debe usar, el empoderamiento, porque tal vez como que la han ocupado mucho para otras cosas, pero es cierto, ¿no? Sí. Pero hasta cierto punto también es cierto, como que no está todavía toda la sociedad abierta a permitir este auge de la mujer al 100%. Incluso lo veíamos con los actores, ¿no?, de películas, es que el varón gana más que la mujer, ¿y cómo es eso? Pues sí, pero así está. ¿Quién dice? No, nadie, pero así está escrito, fin. Entonces, qué padre encontrarme con una mujer como tú. Gracias. Y con esa mentalidad, la verdad es que es padrísimo, porque es un... Y yo, al menos, una de las cosas que he platicado mucho con la audiencia, porque es audiencia que se conecta de todas partes del mundo, que puede ser de Europa, puede ser de Estados Unidos, puede ser de El Salvador, puede ser de cualquier parte, y algo que hemos platicado mucho y que yo se los he dicho es que tristemente Oaxaca sigue siendo un estado todavía muy machista, en el que el hombre siempre va a ver un poco menos el trabajo que hace la mujer. No importa que tú lo hagas 10 veces mejor, va a ser un poco más difícil que lo reconozcan. Entonces, es padre encontrar mujeres como tú, de verdad que sigue avanzando, sigue haciendo lo que haces, porque lo haces muy bien. Gracias. Y sigue apoyando a las mujeres, tú muy bien. Ahora, escuchaba esto de distintos lugares en los que has estado, de todos los cargos públicos en los que has estado, ¿cuál es el que más has disfrutado y por qué? Yo creo que no puedo decirte solo uno, porque todos han tenido su etapa de aprendizaje, en todos he sentido una evolución y en todos he aprendido algo nuevo, ¿no? Te pongo el ejemplo. Estuve un tiempo trabajando como directora de Patrimonio Municipal. Okay. Y como directora de Patrimonio Municipal, pues aprendí el valor de todo el mobiliario urbano y la importancia que tiene para los ciudadanos, etcétera, y que cuando entras
y te empiezas a empapar de ese mundo, pues puede ser que no tengas la visión del impacto que puede tener, pero ya veo muy diferente, o sea, las cosas. Vas aprendiendo parte de la administración pública municipal, conoces la vida interna, que hay varios sindicatos, que diferentes causas cada uno, pues el tipo de personal que tienes, base de confianza, las tareas que tiene un gobierno municipal. En el caso preciso de Oaxaca de Juárez, por ejemplo, que fue donde me tocó trabajar, claro. Entonces ahí aprendí mucho. En el registro civil, que es esta parte del derecho a la identidad, y pues aprendí que no es solamente dar actas de nacimiento y ya, ¿no? Sino la situación de rezago que tenía nuestra entidad, pues por su dispersión geográfica, y que al final del día, y por cierto, hoy que es 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, pues ese es uno de los principales derechos humanos, el derecho a la identidad. Y el hecho de que miles de oaxaqueños estuvieran sin un acta correcta, porque no nada más sin registro, sino sin un acta correcta, pues te impulsa a buscar caminos pues para fortalecer la gratuidad, para poderles dar el acta de nacimiento, llegar hasta las comunidades para poder abatir esto. Entonces, aprendes muchas cosas, ¿no? Hay logística, la parte legal, la parte de derechos. Hubo una parte muy bonita en la que tuve la fortuna de abrir brecha junto con el que en ese momento, ahorita ya falleció, pero era director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, en ese entonces, un migrante él, Rufino Domínguez, y tuve la fortuna de empezar a trabajar con la comunidad migrante oaxaqueña, que está radicada en San Quintín, que está también en California, en toda esta parte de Nueva York hacia el norte, que hay una comunidad muy importante de oaxaqueños, y les atendíamos de manera frecuente, porque muchos oaxaqueños que se fueron de aquí, se fueron sin identidad cuando migraron, es decir, se fueron desde sus comunidades alejadas sin estar registrados. Entonces cuando llegaron allá, pues no eran ni de aquí ni de allá, ¿no? Wow. Y había que ir a subsanar esto. Y bueno, después una cosa se vinculó a la otra con otros trabajos que tuve en lo posterior. Pues esas son experiencias padrísimas que tuve. Además, conocer a fondo la administración pública estatal. Eso me ayudó mucho en el registro civil, entender cómo se mueve, entender que hay cosas que son de voluntad, hay cosas pues que son muy normadas y que uno debe respetar, pero hay muchas cosas que son de voluntad, o sea que puedes hacer muchas cosas con voluntad y con buena comunicación entre tus compañeros de gabinete. Creo que eso es muy importante. Y bueno, en ahí yo te puedo decir, esa fue una gran experiencia. Después estuve trabajando en el BID, que es el Banco Interamericano para el Desarrollo. Entonces es otro tipo de experiencia, pues porque para empezar fue en el extranjero, me fui a vivir a Washington, D.C. ¡Wow! Entonces estaba en los cuarteles centrales del BID, a nivel obviamente de América y el Caribe, o sea, ahí están las oficinas centrales, y pues esta parte de ser ejecutiva internacional me llevó a viajar a otros lados para representar en algunas ocasiones, como en conferencias internacionales, al banco. El banco, una banca de desarrollo, ¿no?, especializada en América Latina, pero nos hacía tener comunicación con otras bancas de desarrollo como en África o Asia, etcétera. Entonces tuve oportunidad de estar representando al BID en Etiopía, ¿no? Me fui unos días ahí a hacer esta parte de la representación. Organicé no yo sola, o sea, como parte de un equipo del BID, ¿no? Porque estaba en el área de gobierno de instituciones para el desarrollo y específicamente en el área de capacidad institucional del Estado. ¿Qué es esto? Bueno, pues todo lo que hay atrás de una construcción institucional para que hacia afuera funcione bien. Entonces, esta parte como de trabajo intelectual que se hacía en el banco, se regala de alguna forma a través de cooperaciones técnicas para América Latina y el Caribe. Entonces conocí mucha gente, fue un trabajo distinto, muy de arrastrar el lápiz, muy de escribir, de tener esta interacción internacional. Pero me di cuenta que es bien importante y que nunca nada va a sustituir al Poder Ejecutivo. O sea, que al final del día seríamos muy el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no podías acabar haciendo nada si no hacías a través del Poder Ejecutivo convenios, cooperaciones técnicas, etcétera, para que se viera reflejado todo tu trabajo al final del día en algo concreto, ¿no? Entonces, esa fue una gran experiencia también. Ya luego estuve en el gobierno del Distrito Federal como directora de atención a migrantes del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México.
Entonces, ahí es una interacción distinta a la que puede suceder en Oaxaca, que tenemos mucha migración que va a Estados Unidos. Igual ahí también tiene su migración, pero ahí es mucho más notoria o más visible la migración de tránsito que llega, es decir, gente que viene de El Salvador, que viene de Guatemala, que viene de esta parte del Triángulo Norte o de cualquier otro lugar, Haití, China, Japón. Entonces, todos ellos, de alguna manera, había esta relación a través de la oficina con ellos, pues para poder tratarlos como huéspedes. El Distrito Federal tiene una legislación diferente y son cosas que aprendes. Entonces, también aprendí cómo funciona esa administración pública y creo que fue maravilloso ese aprendizaje. Y luego en sociedad civil, que estar en sociedad civil en una fundación, que donde era directora de programas, pues también me ayudó mucho a entender cómo desde la sociedad civil es la batalla y la lucha para conseguir recursos, para implementar programas, para poder llegar a tocar puertas con la sociedad y todo, pero tuvimos un programa muy exitoso que fue precisamente con migrantes mexicanos en materia de derecho a la identidad, y logramos hacer una reforma constitucional para que los migrantes mexicanos pudieran tener registro en el extranjero, que era algo que no tenían. Ojo, o sea, por si me están oyendo y digan, no, siempre se han podido registrar, no, eso es doble nacionalidad. Okay. Más bien nos referimos a los que se iban de México, como el caso que te puse hace rato, claro, y que cuando llegaban a Estados Unidos, pues, y querían ir al consulado y decían, es que quiero que me den mi acta, pues no te la puedo dar porque tú nunca fuiste registrado. Sí, claro, o sea, no es como que naciste aquí en Estados Unidos y entonces te registro y te registro a Estados Unidos y hacemos tu doble nacionalidad. No, era registro por primera vez. Entonces, a través de la fundación impulsamos esto, que ya era parte de mis propuestas desde que yo era directora del registro civil, ¿no? Que venía impulsando esto y por fin se concretó en ese momento y fue muy satisfactorio ver cómo desde sociedad civil también puedes lograr muchas cosas. Entonces, todo ha tenido su experiencia, su aprendizaje y pues por resumir algunas de las cosas que he hecho, ya me fui media hora aquí hablando de mis cosas y los muchachos ya están así. No, ¿cómo crees, cara? De hecho, es curioso porque siempre terminando la transmisión, muchos me escriben así como, oye, no inventes, que no sé qué. Muchos son para preguntarme sobre la chica que está aquí. Y no dudes que ahorita me van a preguntar tu teléfono, pero bueno. Algo que yo les he platicado a ustedes y que saben mucho es parte de mi biografía, de lo que yo les muestro a ellos es 50% oaxaqueña, 50% salvadoreña. ¿Por qué? Porque mi papá y toda su familia son de El Salvador y la familia de mi mamá es de Oaxaca. Entonces mi papá llega aquí justamente porque su mamá lo sube a un tren para que desde pequeño escapara de la guerrilla, le tocó la época de las guerrillas. Sí. Entonces él llega aquí y ni siquiera estaba pensando en quedarse en Oaxaca, sino su plan principal era seguir hasta llegar a Estados Unidos. Pero pues el amor es canijo y cambiaron sus planes. Aquí. El caso es que te relacionas, en este caso, pues al tener sangre, ¿no? Salvadoreña, el conocer todo lo que vivían, en las condiciones en las que vivían, y cuando te sientas a platicar con más personas que están en esta lucha de una mejor condición de vida, es padre cuando escuchas que dicen, los mexicanos me trataron bien, me dieron la mano. Por ellos fue posible que yo pudiera asentarme o lograr algo, porque, por ejemplo, el caso de mi papá ya no tuvo que seguirse hasta el norte, aquí logró hacer una vida. Otros que pues se caen de la vez, se tienen accidentes, etc. y se quedan, sí. Pero así como sabemos que llegan a recibir a veces un poco tratos malos por la delincuencia organizada, también está este otro lado, ¿no? de los funcionarios, de las personas como tú comprometidos a darles esta mano, a decirles, ¿sabes qué? Cuenta con este apoyo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces es admirable y te puedo decir que a nombre de muchos te podríamos dar las gracias por eso, porque no sigues de largo. O sea, ya no solo te detienes a ver a los tuyos, sino también apoyar a otras personas que lo necesitan, que muchos pensarían, por ejemplo, algo de lo que dicen los salvadoreños que con los que me pongo a platicar es que yo fui a buscar trabajo y me dicen que no, porque no tengo papeles. Claro. Porque ¿cómo me van a dar permiso a mí de entrar a una casa a limpiar si no tengo papeles, sí, si no hay nada que me identifique? Entonces, el hacer todo este camino del que tú platicas, de darles esta posibilidad de tener documentos y que esto sea la base para hacer una vida estable, claro, es muy, muy importante. Y entonces ahorita escuchando
todo lo que has hecho a tan temprana edad es así como de wow, mis respetos, mujer, de verdad estoy así como, ¡oh! Estoy fascinada. Qué experiencias tan tremendas tienes, qué compromiso, o sea, perdón, pero qué chingona, la verdad, o sea, tú muy bien. Y entonces, yo digo, has estado en tantas partes, has hecho tanto, y por ejemplo, cuando has estado en el extranjero, yo creo que debe de haber alguna anécdota que tú digas, es para contarse, o sea, algo entrañable, algo que digas, me pasó esto, así algo chistoso. A ver, déjame, pues tratando de recordar, la verdad es de que yo creo que me pasaron muchas cosas. No logro, muchas cosas. No logro recordar una en particular y yo creo que conforme vaya evolucionando la plática, si recuerdo una, te prometo que te la cuento, pero por el momento no me acuerdo. Seguro fueron muchas, pero no me acuerdo. No te perdiste porque luego pasa. No te pasó. No, fíjate, no me pasó eso, afortunadamente, no me perdí. No, ¿sabes qué? Yo creo que eso no fue chistoso, o sea, ya cuando me regresaba, sí, eso no fue chistoso, o sea, cuando ya me regresaba, bueno, pues a la hora de empacar, yo creo que eran así como, pues no, tú llegas a un lugar y dices, pues llego con 2 maletas. Una cosa que yo me pueda traer como, pues no como anécdota chistosa, sino como aprendizaje de las sociedades donde vas viviendo, claro, es quizá la parte de la generación de la confianza. Es decir, por ejemplo, tú vas aquí y de seguro muchos de los que están viéndonos igual y coinciden, ¿no? Ustedes van a pedir un trabajo y cuando van a pedir un trabajo o van a rentar una casa, les piden todo lo que te puedas imaginar, o sea, les piden las perlas de la Virgen. sí, te piden que si un aval, que el aval que tenga una propiedad, que la propiedad les den por favor la copia del título de propiedad, que si vas a trabajar, todos tus papeles. Entonces de pronto llegan las personas con unos expedientes así, pobre, o sea, andan sufriendo, haciendo unos expedientes desde la primaria, pagando todo tipo de cosas para comprobar que no han sido sujetos de no sé, de investigación judicial y una serie de cosas, ¿no? Acabas haciendo unos mamotretos así para poder pedir un trabajo. En el caso, no lo digo